Acaban de hacerlo. Nehemías 12, versículo 43. Nótese, hermano. Nehemías capítulo 12, versículo 43. El contexto, le explico así brevemente, hermano. Esta era una situación donde Nehemías construyó todo el muro de Jerusalén porque fue destruido todo. Entonces, como un final feliz, ¿verdad? Hicieron una alabanza a Dios, un agradecimiento. Fíjese lo que dice ahí. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron. Fíjese, hermano, y se regocijaron. Ahí se ve porque Dios lo había recreado con grandes contentamientos. Dios lo recreó con grandes contentamientos. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. La palabra alborozo significa gozo, contentamiento. Un grito que se escucha desde lejos. Y así tiene que ser también el saludo al Señor. Yo siempre le digo, ¿cómo está, hermano? No, dice. Otra vez. ¿Cómo está, hermano? Ese es el alborozo que se escucha ahí en la calle cuando la gente pasa, que hay alegría en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Me gustó compartir el hermano Máximo en guaraní. Qué rico es escuchar en guaraní. Da gusto escuchar en guaraní, hermano. El título del tema que vamos a compartir, voy a resumir de acuerdo, porque interesante fue compartir el hermano Máximo, me gustó. Y realmente tenemos que estar bien entregado al Señor, porque el Señor, cuando uno ve que está entregado en Él, Él te abre las puertas. Él mismo abre las puertas para que nosotros podamos entrar y predicar su palabra. Y el título del tema es el potencial que ve el Señor en cada uno de nosotros, desde el A hasta la Z. No importa la cultura, no importa la intelectualidad, no importa nada al Señor. Solamente le importa tu corazón, nuestro corazón, la disposición que podemos hacer en la obra del Señor. Entonces el título es el potencial que ve el Señor en cada uno de nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos 38 y 39. El potencial que ve el Señor en cada uno de nosotros se aplica en este capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta era la historia, yo le digo para que lean el contexto, ¿verdad? Esta es la historia de una persona que era endemoniado, totalmente destruido como persona, ¿verdad? Pero lo resaltante de este dos versículos, solamente lo resaltante de todo es que Jesús, cuando se encontró con este endemoniado, Jesús no le miró a una persona con desprecio porque era endemoniado. ¿Sabe qué? Jesús le miró a una persona lo que puede dar en el Evangelio del Señor. Por eso le digo, hermano, de que no importa la cultura, no importa el idioma, no importa nada, la intelectualidad, conocimiento, inteligencia, a Dios eso no le importa. Solamente un corazón predispuesto para el Evangelio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y Jesús no le miró a un endemoniado, Jesús le miró a una persona
que puede dar y cuánto puede dar también en el Evangelio. Fíjense en el 39, ¿qué pasó en el 39? Dice, y él se fue publicando, oye, eran hermano, así como hizo nuestro hermano Máximo, por toda la ciudad, con cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Las cosas a diario que nos pasan, eso también tenemos que contar a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, inclusive dar testimonio en la iglesia. Mira, hermano, yo siempre digo una cosa, hermano, esa agua que tomamos nomás ya es grande. Segundo, el amanecer que poner tu pie en el piso ya es gran cosa que el Señor nos está dando un día más que podemos publicar, predicar y ver a nuestros hijos. Eso es lo más maravilloso. Por eso siempre yo, cuando me toca a mí, quiero, hermano, que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con alegría, porque es un día más. Hoy un día más que estamos vivos para glorificar el nombre del Señor. Oye, este título, el potencial que dé el Señor en cada uno de nosotros, voy a hacer un resumen en ítem. Puede llamarlo elementos o puntos, como mejor le parezca, ¿no? El primer punto o elemento, tenemos una vida errante. Una vida errante. Y eso está en Lucas 8, versículo 27. Una vida errante, en el caso del endemoniado. Lucas 8, versículo 27. Dice así: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Esas eran las características o atribuciones que lo rodeaba a este endemoniado, totalmente errado. Y justo vino y se encontró con Jesús. Ese es el primer punto. Otro, una mente, o sea, una falta de madurez. Otro, le estoy tocando ejemplos bíblicos en cuanto a este tema. Falta de madurez. Lucas 22, 61 y 62. Si sucede más falta de madurez, no nos damos cuenta de lo que hacemos, por falta de madurez. Fíjense lo que pasó con el apóstol Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Resulta ser que Pedro fue una persona impetuosa. Mira, y no ve las cosas del Señor. Pero él muchas veces mete su mano y sale mal, ¿verdad? Porque es muy arrebata las cosas. Y se comprometió en ese ustedes lean el contexto, se comprometió el que primero va a defender a Jesús, ¿verdad? Cuando hay un problema. Él se ofreció para eso. Pero resulta ser cuando Jesús fue apresado, probablemente fue el primero en correr. Por eso Pedro se fue, Jesús se fue en el pretorio, donde se le acusa a un reo, y Pedro le seguía y se quedó en un lugar y le negó 3 veces. Y luego cantó el gallo. Era una persona muy arremetida. Otro punto del apóstol Pedro. Estamos tocando de falta de madurez. Muchas veces metemos un poquitito la mano cuando no corresponde. Eso es un creyente. Y Pedro era una persona que le seguía a Dios. Vamos a leer Mateo 14:31. Fíjese, siempre otra vez Pedro ahí, ¿verdad? Vio un fantasma ahí, él caminando por la agua que era Jesús. Y ella otra vez
primero en el hablar, era muy impetuoso este Pedro, era una persona muy creativa. Y dice así: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le comento así brevemente, hermano. Resulta ser que cuando Pedro vio un fantasma caminando por la agua, le dijo: no temas, dice Jesús a Pedro. Y entonces, si tú eres Jesús, hace que yo camine también por la agua. Y caminó por la agua, hermano. Pedro caminó por la agua. Ustedes vean el contexto anterior de este versículo. Pero resulta ser lo siguiente: ahí le faltó madurez, carácter a este Pedro, porque vinieron, dice, en los versículos anteriores dice, vinieron las tormentas, el rocío, el bravío del mar. Entonces él tuvo miedo. Ambaité, como dice en guaraní, o hueví, como dice en guaraní, retrocedió, tuvo miedo. Entonces, que al tener miedo, él se hundió. Pedro se hundió en el agua. Y ahí en el versículo 30, Pedro grita, le dice: sálvame, Señor. Entonces se complementa este versículo: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y en el 31 que dice: asió de su mano. Quiere decir que Jesús la agarró de la mano de Pedro y ahí le dijo el concepto claro, contundente de la actitud de Pedro. Uno que tenía miedo y por culpa de ese de tener miedo era una persona de poca fe. Pedro, otro Pedro estamos hablando, en el comienzo del ministerio de Jesús. Por eso, en el comienzo del cristianismo siempre hay los altibajos, falta de madurez, porque tenemos que caminar todavía un largo trecho, hermano, para alcanzar una madurez. Y Pedro era una persona muy impetuoso, falta madurez porque estaba en el comienzo del ministerio de Jesús, hermano. Otro punto de Pedro, otra vez, siempre Pedro, primero en todo lo de Vamos a leer San Juan 18:10. Ustedes ven las características de lo que yo les estoy hablando. Y somos de los creyentes también ciertos, ¿no? Incluyéndome a mí también. ¿Qué dice Juan 18:10? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó con mujeres y espada. Con espada y espada. Él hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Sí. Le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malo. Y después ustedes lean el contexto y el posterior después, hermano. Ustedes lean cómo Jesús le dijo ahí en ese interín. Él era así, hermano, muy impetuoso, pero metía su manito, hermano, porque le faltaba madurez cristiana, es lo que nosotros también estamos buscando día tras día, hermano, una madurez cristiana. Segundo, una mente criminal, hermano. Estamos hablando de ejemplos bíblicos, hermano. Una mente criminal. Eso está en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 7, versículos 58 y 59. Son ejemplos bíblicos de grandes hombres, de personas que han tenido falencias en la vida cristiana, pero llegaron a una madurez total. Hechos 7, 58 y 59. 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Resulta ser que cuando Cristo murió, hermano, entonces los discípulos se esparcieron por todos los lugares y comenzaron ellos a predicar, a evangelizar a los judíos puntualmente, ¿verdad? Entonces, uno de ellos era Esteban, una persona muy dinámica también en los primeros principios del cristianismo, pero resulta ser como los judíos le odiaban y era seguidor de Cristo. Entonces le agarraron, le pusieron en una parte y le apedrearon por
hablar de Jesús, hermano. Fíjense, ese es el primer mártir del cristianismo, Esteban. Le apedrearon, hermano. Entonces, todas las personas que estaban a cargo de ese crimen, digamos, le sacaron la ropa y le llevaron a Saulo, que después va a llamarse Pablo. Saulo tenía una mente criminal. Se complementa en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se dan cuenta, hermanos, en el comienzo del cristianismo, cuando Jesús murió, llegaron los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y cómo eran perseguidos a muerte, a muerte, hermano. La diferencia de hoy en día es grande, hermano. Tenemos libertad de hablar de la palabra del Señor en la iglesia. En aquel tiempo la gente hablaba de Jesús, y ¿qué pasaba? Saulo, su nombre era Saulo anteriormente, se encargaba de apresar a estos discípulos del Señor. Es más, Hechos 9, versículo 1, dice así: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjese lo que dice, respirando, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hoy día, hermanos, estamos libres. Hay una cultura libre libre de religión, hermano. Y anteriormente Saulo puntualmente respiraba amenaza de muerte. No hay amenaza nomás, de muerte. Ustedes saben la historia de los primeros cristianismos, cómo se le metía en esos campos de, ¿cómo se llama? De concentración, digamos, ¿verdad? Se le metía y se le largaban los leones, cómo trituraban a las personas, ¿no? Y el pueblo que estaba ahí en el escenario se reían y aplaudían incluso, hermano, gritaban incluso, ¿no? Estaban contentos con esa visión porque eran personas mártires que estaban evangelizando la palabra del Señor, ¿no? Todo eso el cristianismo pasó como testigo de un evangelio de un corazón puro hacia el Señor, ¿no? Bueno, voy al segundo ítem. Yo le cuento esto, hermano, de una vida errante, Éramos también nosotros, hermano, pero acá yo le pongo, ¿cómo se llama? Ejemplos bíblicos de que grandes hombres de Dios tenían esa falencia también, hermano. Nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Bueno, ahora voy a tocar mi punto. Yo le pongo el ejemplo, ¿verdad? Después de todas estas personas fueron creciendo, y saben toda la historia de Pablo, puntualmente de Pablo, cuando el Señor se presentó, él se humilló ante Jesús y le dice: ¿qué quiere, Señor? Le dice, ¿no? Después ustedes saben toda la historia. Y Pablo fue uno de los apóstoles. Fíjese, hermano, él dice, respiraba amenaza de muerte a los discípulos del Señor en el comienzo, Hechos capítulo 8 y 9. Pero después, cuando Cristo le transformó a una vida nueva, en Hechos 9 está todito, lea en su casa, le transformó a una vida nueva. Y en Romanos 15, versículo 20, 15, 20, fíjese lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Dice, pasó un tiempo, ¿verdad?, cuando Pablo ya estaba bien maduro. Dice, me esforcé a predicar el Evangelio.
en contraste total de lo que fue en los primeros tiempos, ¿verdad? Pero como Jesús le transformó a una vida, lo que puede hacer el Señor, lo que el Señor te ve a vos, ¿qué es lo que podés dar en la obra? ¿No? Que mira eso, no mira lo que vos sos en este momento, ¿no? Y además el apóstol Pablo escribió 13 cartas, aproximadamente, si hay más o menos, pero yo conté 13 cartas aproximadamente, incluso el libro de Hebreo probablemente él también lo escribió. Formó iglesias, ancianos, pastores, hizo de todo en el Evangelio de Jesús. Y fíjese, y cuando Jesús se encontró con Saulo, Jesús no le miró el crimen que él hizo a la humanidad, a los que seguían a Jesús. Jesús no le miró, porque era un criminal realmente, mandó matar a gentes a quienes seguían a Jesús. Pero Jesús miró a una persona lo que puede dar en el Evangelio. Formó iglesia, discípulo, trabajó un trabajo arduo, incuestionable en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Uno de los mejores talentos, digamos, que estaba en la Biblia, ¿no? Y inclusive recorrió todos los lugares posibles para llevar el mensaje de salvación. Eso es lo que Jesús vio en él. Otro punto, otro ítem, otro punto de elemento. Una vida, acá lo que quiero concentrar, una vida transformada de tú y yo. Una vida transformada de tú y yo. Jesús no nos ve a nosotros las malicias que muchas veces tenemos. Jesús nos ve a nosotros lo que podemos dar en el Evangelio, en la obra. Eso es lo que el Señor ve. Punto número 1, podemos poner una vida transformada de tú y yo, ¿verdad? Un versículo que le apoya, eso está en Colosenses 4, versículo 5. Esto a nosotros nos compete puntualmente, nos toca directamente a nosotros. Colosenses 4, versículo 5. Dice así: andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjese, cortito el versículo, andad sabiamente con lo de afuera. La palabra afuera significa el mundo. ¿Y quién es el mundo? Puede ser aquella persona que no le tienen todavía a Cristo como Señor y Salvador, aquellas personas que no son creyentes. Esos son los de afuera. Resulta ser lo siguiente: este versículo nos compete a cada uno de nosotros, hermanos. Por decirte nomás un ejemplo, con el permiso de Mirta, por ejemplo, un ejemplo, sin ofender a nadie. Mirta se va en su vecino y se pelea ahí, pero a grandes voces. Pero estamos hablando de a grandes voces y con términos de grosería inclusive. Pero ella es un creyente, el maestro de la escuela militar, viene a la iglesia y la gente le conoce que es una creyente. Pero ella se va y mancha su testimonio, con el permiso de Mirta, por favor. Mancha su testimonio en el vecino. Un ejemplo de Mirta, un ejemplo de grosería, griterío. Pero la gente que están ahí, lo de afuera, del mundo, que no son creyentes, ¿qué va a decir? Esa va creyente que usted es cínica, mentirosa, un montón de cosas le va a decir la persona, ¿eh? Por eso dice, anda sabiamente con lo de afuera. En vez de discutir, ella acepta todo, se retira y se va. Ahí le deja con la palabra en la boca, no va a saber qué decir. En el caso de los varones, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo. En los casos de los varones, andar sabiamente por afuera. Yo agarro y me voy al almacén, a la vuelta de la esquina hay un almacén, dos almacenes, hay bodegas, yo me voy y compro 2 cervezas y me siento ahí en la vereda y en una mesita y pongo las 2 cervezas y me estoy sirviendo la cerveza. ¿Qué van a decir de mí la gente, no? Vaya a creyente, vea, en un bar ahí. ¿Se dan cuenta? Esos son puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. O le ven al hermano Jorge bailando en la esquina del folclore acá a la vuelta. ¿Cómo sabes que ¿Se dan cuenta, hermano? Inclusive ahí me pongo mi arito y otras cositas.
Y justo pasa el hermano Antolín ahí con el reino de todo. ¿Qué le voy a decir? Me va a decir el lunes en la oficina con sí, ya te vas a la oficina del hermano Antolín, ya sabes para qué. Hermana Esperanza se llama María de Luna. Dice, andemos sabiamente. Colosenses 4:5. Y el versículo 6 es peor otra vez. Versículo 6, por favor, ¿no? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y cuando tu vecino inconverso o comienza a gritarte, y vos te pones ahí a gritar también, entonces vos tu testimonio al suelo. Pero sin embargo, tu vecino, que no es creyente, comienza a gritarte que sos esto, que sos aquello, que un montón de cosas, entonces con palabras suaves, sí señor, sí señora, la puta vamos a hacer, y le dejas con la boca abierta, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Que nosotros los creyentes tenemos que cuidar hasta lo sumo nuestro andar y hablar con las demás personas. Inclusive tu compañero de trabajo comienza a gritar de ven, come, inútil, ven. Lo mejor que puedes hacer es callarte, pasar desapercibido, no le conteste y aceptar lo que dice. Así fue la actitud de Jesús también. Otro. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estamos hablando de tú y yo, de nosotros como iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Un versículo muy conocido. Dice así: estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le vuelvo a leer, hermano, porque es un tema un poquito largo, pero voy a tratar de resumir. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros, dice, la buena obra. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y eso está en San Juan 1, versículo 12. Anote esto en sus. Dice, no a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento en que uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu Santo comienza a trabajar, hermano. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús ya no está, ¿verdad? Le dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos ilumina conforme a la palabra de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? La perfeccionará, dice hermano. Entonces, ¿cómo va a perfeccionarnos el Espíritu Santo a nosotros, hermano? ¿Cómo va a perfeccionarnos? Y vamos a seguir el orden. Mateo 13, versículo 23. Mateo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nos compete a cada uno de nosotros este versículo. Estamos hablando del momento que aceptamos a Cristo, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se encarga a perfeccionarnos, a perfeccionar, para que nosotros seamos aptos en toda buena obra. Y acá en el versículo 23 dice, no, el que fue sembrado en buena tierra, nosotros fuimos lo que somos, lo que fuimos sembrados en buena tierra. Y esa es la razón por la cual estamos aquí en esta iglesia de Acá. Un domingo o un miércoles es lo que estamos aquí, la razón por que nosotros fuimos sembrados en buena tierra. Y además complementa este versículo y dice, este es el que oye y entiende. Endeña en grupo ave o putaco ave. No que cualquier ave es hacer ave. Ese no es. A nosotros como iglesia entró acá la palabra del Señor y se quedó acá porque entendemos, y esa fue la razón por la cual hoy estamos acá en la iglesia local, para escuchar, alabar y glorificar el nombre del Señor. A entender, ¿entienden? Otro versículo, dentro del mismo versículo 23, hay otro parámetro que nos compete a nosotros. Y dice así, y da fruto.
y da fruto. ¿Qué significa fruto? Estar en la obra, estar en la obra. Hacer esto, hacer aquello, y ayuda. Ese y da fruto. Porque oímos y entendemos que tenemos que trabajar en la obra del Señor. Así como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 20, me esforcé. A las 5 de la mañana el programa, el caitú, el cocido, lo que sea, leemos de Biblia, ya preparamos la mesa para la Santa Cena, aquello que puedan aprender, ¿verdad? Por supuesto. Eso se llama dar fruto. Tu conocimiento ya está haciendo práctico. Está poniendo en práctica tu conocimiento. Y dice así, y produce. Y ese fruto produce, acá es proporción geométrica, aquello que entiende de matemática. Dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa ese a 100? Que yo le hablé a Diego le hablé a Rosana le habló a Blanqui le habló a Elia. Una progresión geométrica. Otro es 60. Uno habla, tú le hablaste al vecino le habló a su hijo le habló a su hermano, puede ser que por uno, en este caso de mí, ¿verdad? Tiene que empezar de nosotros, el hablar de la palabra, a tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, a quien sea. La palabra del Señor tiene que correr, no puede estancarse como una laguna que no tiene dónde irse. La laguna, papel Jupa. Ustedes saben qué significa Jupa en guaraní. Se terminó, no hay más agua, como el río Paraguay últimamente. ¿Se dan cuenta, hermanos, que son responsabilidades de cada uno de nosotros, el hablar de la palabra? Bueno, acá le voy a dar un versículo, Lucas 14, por favor. Nos confronta este capítulo 14, del 16 al 21. Estos temas que le estoy dando son temas de confrontación, empezando de mí y luego para ustedes. Son temas de confrontación, actitudes, cualidades, características y atribuciones de un creyente en la obra del Señor. Imitando el esfuerzo que hizo el apóstol Pablo. Esta es una parábola, ¿verdad? Pero no completa a nosotros directo, no en forma indirecta, sino directamente. Lucas 14 es un tema de confrontación. Ustedes, cuando yo le estoy explicando, ustedes van a pensar en su mente, ¿qué estoy haciendo? Y la cabeza parece ya no pude, no tiene que ser así. Lucas 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Bueno, 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, tengan la mesa para el 12 de diciembre, una cena de despedida 2024. Y todos ahora comenzaron a excusarse. La palabra excusarse pone un pretexto que no va a poder irse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Ese nos toca a nosotros, y puntualmente también, domingo de la mañana tengo que irme a la casa del cliente, voy a ver si puedo cobrar, sucede, hermano. Cada excusa que te comen el domingo con arena. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Compró 5 yuntas de bueyes. Uno compró una casa, no, el domingo no voy a ver primero mi casa, este otro domingo vamos a ver. Siempre hay excusa para venir en la iglesia. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo, porque tiene que estar con su esposa. El 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas, sucedió entonces enojado el padre. Ay, mamá, te un ratito. Enojado el padre. Se dan cuenta que muchas veces a lo que pueda venir y no viene ese problema. Pero hay situaciones, hermanos, por decirte, enfermedad,
trabajo en instituciones, labores, eso no se puede negar, ¿verdad? Pero hay veces que podemos venir y no venimos a ir más del problema. Excusas que no tienen fundamento muchas veces. Entonces, en el versículo, acá en el 21 dice, vuelto el siervo hizo su labor, se fue, invitó a todos, ¿verdad? Hizo saber estas cosas a su Señor, entonces enojado él puede decir no al Señor. ¿De qué está hablando Jesús y nosotros? Y se enoja. Y este versículo 21 tiene otras ramificaciones. Enojado el padre de familia dijo a su siervo, ven, te dejó. En este versículo 21, hermano, nos toca a nosotros puntualmente objetivo claro de un creyente, hermano. Objetivo claro de un creyente, nosotros tenemos que confrontar. A medida que yo le estoy hablando, confronten, hermano, cuál es la situación de tú y yo en la obra del Señor, ¿eh? Cuando realmente dijo a su siervo, ve pronto por la plaza, Terijó, Mejabe, Eberún, dice, y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los bancos, los pobres, los a todos tenéis que invitarles y venir acá en la iglesia, ¿eh? El objetivo del creyente es ir a buscar Terijó. Dele, dice Jesús, Terijó. Confronten, hermano, confrontemos qué estamos haciendo en la obra del Señor. Chajabi, hermano, que alma perdida. Y Jesús, el objetivo del creyente es irse a buscar. Y el objetivo de Jesús es traer. El objetivo de Jesús es traer. Ahora el versículo 23. Contundente este versículo, hermano. Tal vez así leyendo no es tan gran cosa, pero yo y ustedes tenemos que confrontar este versículo. Fíjense lo que dice. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos, ahí se la fuerza. Insistir. Ahí va, para que se llene mi casa, para que se llene la iglesia. Y Jesús nos anticipa a través de este versículo que nosotros como creyentes, hijos de Dios, tenemos que esforzarnos en la obra del Señor, en que corra la palabra del Señor. Y el corazón de Jesús, ¿sabe dónde está el corazón de Jesús? Que primeramente dijimos, objetivo del creyente, ojo de carga al más perdido. El objetivo de Jesús es que venga gente, traer, cualquier persona pero traerlo. Y el corazón de Jesús, ¿sabe cómo es, hermano? El corazón de Jesús, acá está. El corazón de Jesús dice, fuérzalo a entrar para que se llene mi casa, la iglesia. Entre paréntesis, me algo a mi hermano. Fuérzalo para entrar a que se llene mi casa. A él le encanta ver mucha gente en la iglesia. Pero para eso depende de cada uno de nosotros. Muchas veces yo voy entre semanas. Fuérzalo, mis hermanos. ¿Saben por qué cómo estamos confrontando? Yo mismo me estoy confrontando. Antes de que yo disculpa la abuela de Anita, ¿cómo era tu nombre, hermano? Hermana, la abuela de Anita, ¿cómo es tu nombre? María. ¿Ah? María. Pienso que primera vez viniste, está llegando a la iglesia, ¿verdad? Primera vez está viniendo, ¿verdad? Es la abuela de Anita y de Andrea y de Matías, que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Yo quería conocer a la iglesia, entonces ahí está presente ya, ¿no? María. Bienvenida, y como te dije, a mí de Titi a Babé, porque todos somos diabetes, todos somos personas humildes, trabajadores,
solamente queremos servirle al Señor. Así como te dije, y esa hermana, porque en los principios ella siguió a Jesús. Bueno, ahí nos quedamos. El corazón de Jesús entonces es que se llene mi casa, que se llene la iglesia de Villa Elisa, y depende de cada uno de nosotros, hermano. Y de la palabra del Señor, y hagamos productividad, efecto de una producción de evangelismo sería de una persona que se multiplica en proporción geométrica. Uno le habla de esto, otro le habla así. Ese se llama evangelismo personal, hermano, hablar de la palabra del Señor y cumplir así el deseo del Señor, que es que se llene su casa, hermano. En Marcos 16:15, ponen por mano, Marcos 16:15, un versículo cortito, concreto, preciso, puntal y punzante, también si queremos decir, que nos toca directamente a nosotros, porque es una responsabilidad total y absoluta de yo, de ustedes, ante la persona de Jesús, hermano. Fíjense lo que dice, le leo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el objetivo, el corazón de Jesús, que se predique su palabra y que se llene su iglesia y que muchas almas sean ganadas para él, como lo dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 19. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9 versículo 19. Fíjese lo que dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar al mayor número. El apóstol Pablo se hizo de todo, siervo de todo, con un solo objetivo de ganar mucho número, entre paréntesis, muchas almas, y llevar a los pies del Señor. Ese era el objetivo claro del apóstol Pablo, objetivo claro del creyente, objetivo claro de la iglesia Villa Elisa, de ganar muchas almas y llevar a los pies del Señor. Es más, versículos 22 y 23 aclara mucho mejor para nosotros estos hermanos. Por lo cual hicieron el 22 y 23. ¿De qué libro, hermano? Sí, de repito, hermano. Versículo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todo modo salga alguno. El 23. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué maravilloso el término del apóstol Pablo, para ser copartícipe del Evangelio de Cristo. Fíjese, hermano, en la medida que nosotros trabajamos, nos esforzamos, hablamos, predicamos, venimos a la iglesia, memorizamos, estamos en la obra del Señor en forma permanente, activo en la cosa del Señor. ¿Qué es lo que somos con los resultados? Ser copartícipe. ¿Y qué significa copartícipe de la obra? Es una sociedad entre Dios y nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta? Una sociedad entre Dios y nosotros. O una palabra mejor que le cabe, hermano. Una unidad entre Dios y nosotros para llevar adelante la iglesia. Qué maravilloso, hermano. Es algo extraordinario de ser partícipe en la obra del Señor. Conclusión de los dos versículos. Lucas 8:15. Acá dice, más lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso somos nosotros como iglesia de todo. Y le pido a ustedes en esta mañana oración de los tantos pedidos de oración que tenemos, hermano. Agregar el que yo le voy a decir a ustedes, que oremos el uno por el otro para que esta iglesia siga adelante, hermano. Porque, entre paréntesis, el carro no se tira de uno solo, el carro se tira de muchos hermanos, de muchas hermanas. Todos juntos estiramos el carro para la gloria del Señor, complementando y acompañado siempre en forma particular, hermano, de los 4
puntos indispensables del crecimiento espiritual, como es inclusive, que son lectura bíblica. Todos los días tenemos que leer la Biblia, aunque sea un versículo. ¿Cómo no? Memorización, un versículo por día. Segundo, oración constante. Todos los días por la iglesia de Villa Lisa, por los hermanos enfermos, por la hermana vecina, la niña de esa hermana vecina, por otra hermana que está enferma, otro hermano que está enfermo. Te digo oración de retorno y congregación. A mí me falta que la domingo, si es posible, aquello que si no puede estar, como le dije, enfermedad o un motivo de trabajo. Eso no se puede decir nada. Pero si podemos estar en la iglesia, vamos a estar, hermano, compartiendo, así como hoy se alegró. Ustedes no se dan cuenta cómo se alegró el hermano Máximo a ver a una multitud que estamos hoy, hermano, una multitud realmente que estamos hoy en la iglesia local, y la disposición, domingo, día sagrado para el Señor, sea lo que sea. Por eso en Hechos 20, versículo 24, así nomás le digo mi palabra, dice el apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, con tal de acabar la carrera. Después sigue el versículo. Pero lo más resaltante es: de ninguna cosa hago caso. O sea, prioridad absoluta la obra del Señor. Domingo, prioridad absoluta la presencia de cada uno de nosotros en esta iglesia local para la gloria del Señor. ¿Qué pasa con todas estas actitudes y atribuciones que hacemos para la gloria del Señor? Esta está en Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, hermano. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo más resaltante de todo, hermanos, es que tenemos esta atribución, esta característica que nos rodea. Entonces dice que el Señor va a fijar su mirada a la iglesia de Villa Lisa. ¿Qué les parece, hermano? Va a fijar su mirada en la iglesia de Villa Lisa. Y la iglesia de Villa Lisa somos nosotros. Y a Él no pone atención el conocimiento ni la cultura, a Él solamente le interesa nuestro corazón. Ahora le hago una pregunta congregacional y ustedes van a contestar, usted y el Señor, o sea, yo y usted con el Señor. La pregunta es esta, hermano, y usted conteste al Señor: ¿cuál sería el obstáculo de no poder cumplir o llegar a la meta del corazón de Jesús? Les repito, es una pregunta, cada uno de nosotros, amigos. ¿Cuál sería el obstáculo de no poder cumplir o realizar el corazón de Jesús que se viene en mi corazón? Ustedes piensen en mí. La falencia que tenemos, eso es cosa de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Es un tema de confrontación para mí, para ustedes, y que realmente yo en particular estoy contento también por las personas que han venido, y cada vez estamos más. Y le invito los miércoles, hermanos, a que vengan, los que puedan venir. Es una obligación, pero que puedan venir un miércoles. Yo sé que muchos trabajan, un montón de problemas, ¿verdad?